Así es, hay más información y por supuesto es el momento de la prevención y de la salud y para ello tenemos un invitado especial, el doctor Denis Sarmiento Cadena, médico pediatra. Bienvenido. Buenos días. Doctor, nos trae un tema bastante interesante que es la prevención de la prematurez en este caso. Y la pregunta que creo que todos en casa nos hacemos es, ¿qué es la prematurez? Muy bien, la prematurez, nosotros sabemos cuando va a nacer un recién nacido, hay un tiempo que es el adecuado para decir que ese bebé está maduro, ¿no? O sea, que llegó a su etapa de madurez adecuada. ¿En cuánto tiempo podría decirse que un bebé está bien y en cuánto tiempo podría decirse que es prematuro? Bueno. Nosotros tenemos ahí una clasificación, por ejemplo, todo niño que sea menor de la edad gestacional recomendada son 40 semanas de gestación. Eso es lo que debe de ser el tiempo ideal, ¿no? Sí. Pero nosotros consideramos un bebé prematuro cuando está menor de 37 semanas, es un bebé prematuro. Hacemos una clasificación, por ejemplo, un prematuro moderado o prematuro tardío, son los niños que nacen entre la semana 32 y la 37. De ahí moderados, un bebé nosotros le decimos muy prematuro, son los que nacen entre la 28 y la 32 semanas. Y todos los que nacen menores de 28 semanas, pues nosotros los consideramos extremadamente prematuros, ¿no? Ok. Doctor, en este caso, si hablamos de embarazo prematuro, ¿cuáles serían entonces las causas que propician un embarazo prematuro? ¿Qué es lo que desarrolla que eso pase? Bueno, actualmente la prematurez es un problema de salud pública, ¿no? Nosotros tenemos un estimado a nivel mundial que, bueno, nosotros la OMS programa que por el porcentaje de prematurez debe oscilar más o menos en el 7%. O sea, son complicaciones propias del embarazo, que no sean alteraciones de la placenta, insuficiencia placentaria, del propio bebé, que pueden hacer que el bebé nazca antes de tiempo. Sin embargo, actualmente con la modernidad o los estilos de vida han cambiado. Actualmente en el mundo hay un aumento de la prematurez impresionante. En México, nosotros atendemos más o menos en México 120,000 prematuros en un año, ¿no? Eso es lo que nacen, ¿no? Oye, doctor, en este caso mi pregunta es la siguiente. ¿Un embarazo prematuro puede ser por causas como la violencia familiar, la mala nutrición? ¿Podría darse por estos factores? Sí, claro que sí, ¿no? De hecho, por eso comentaba que actualmente a los estilos de vida que han cambiado, obviamente ya hemos visto nuevos factores de riesgo que se están asociando a prematurez. Uno de los más importantes, por ejemplo, es el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo, mamás que fuman antes o durante el embarazo o que tienen un tabaquismo pasivo, por ejemplo, eso es una de las principales causas de prematurez. Ahorita actualmente igual se está asociando mucho a la condición mental y eso, la condición mental, estamos hablando del estrés de la mamá durante el embarazo y que normalmente ese estrés está relacionado a la violencia, ¿no? A la violencia familiar. Hay mamás que están embarazadas, sufren de violencia, sus esposos las golpean y obviamente, o el estrés que viven durante el embarazo, obviamente es una condicionante para hacer que sea un factor de riesgo para que los bebés nazcan prematuros. Obviamente que si es una mamá que trabaja, antes las mamás estaban en casa y llevaban un embarazo tranquilo, ahorita tienen que salir a trabajar, el estrés que está en el trabajo, la dinámica, ¿no?, de salir a trabajar, obviamente eso produce que no coman adecuadamente, no coman a sus horas. Lo ideal es que tengan una nutrición de 5 comidas, hacen 2, 3 comidas de manera inadecuada o mucha comida chatarra. Entonces todo esto obviamente es multifactorial. Y otro factor que igual se ha asociado a la prematurez son las infecciones en las mamás, sobre todo las infecciones cervicovaginales, nosotros le decimos, o infecciones de vías urinarias. También nosotros tenemos un porcentaje de que prácticamente la mitad o el 60% de los prematuros, la causa desencadenante en el momento de adelantarse el parto es por infecciones en la mamá, ¿no? Entonces, obviamente que la higiene personal de la mamá, el acudir oportunamente a la consulta cuando tenga una infección, todo esto hace que obviamente disminuya ese riesgo, ¿no? Oye, doctor, en este caso, si se tiene un embarazo prematuro,
¿qué consecuencias podrían desarrollarse para la mamá o para el bebé? Ok, muy bien. Para la mamá realmente son pocas consecuencias, más que el tener el bebé prematuro. Para el bebé es lo más importante. Sí. ¿Por qué? Porque todo va a depender del grado de prematurez. Antes, la mayoría de los prematuros oscilaban entre 34 y 36 semanas, que estamos diciendo que es un bebé que tiene cierto grado de madurez que le permite poder desenvolver, aunque sea una adaptación, y se va adaptando y va desenvolviéndose de manera adecuada. El problema actualmente, que eso ya lo menciona la UNICEF, entre uno de los problemas a nivel mundial, es que los prematuros cada vez son más prematuros. Estamos teniendo niños de 28 semanas, 30 semanas, que el problema principal aquí es que son bebés inmaduros, o sea, no ha alcanzado la madurez pulmonar, cardiológica, renal, intestinal. Entonces, obviamente, tiene mucho riesgo de complicaciones cuando nacen, complicaciones respiratorias, complicaciones de alteraciones, nosotros llamamos metabólicas, de funcionamiento, a veces no toleran bien la comidita, entonces es un boleto grande, y lo que más nos importa es la integridad neurológica, ¿no? Los niños nacen a veces como no hacen buena respiración, Sí. necesitan mayor cantidad de oxígeno, y a veces ese oxígeno insuficiente puede producir daño, ¿no? Y el cerebrito es inmaduro, ¿no? Es inmaduro, y a veces nosotros, por más que lo tratamos de mantener en una incubadora, ese desarrollo neurológico es inadecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más nos importa? Claro. Ahora, doctor, si hablamos de etapas de embarazo prematuro, ¿existe alguna que tenga más riesgo o todas tienen el mismo riesgo? No, en etapas más que nada nosotros mencionamos a eso, ¿no? Lo que le comentaba de la semana de 32 a 37 semanas, que son los moderadamente prematuros, y los de 28 a 32, que son los muy prematuros. Sí es muy importante la etapa en que nacen, porque eso va a decir sus complicaciones. Mientras más pequeño, más complicaciones, sobre todo neurológicas. Entonces, lo importante es llegar lo más que se pueda a la etapa de término, que son 37 a 42 semanas, que sería lo ideal, ¿no? Ok, doctor. ¿Y cómo es que ustedes identifican estos riesgos? Nosotros identificamos los riesgos. Nosotros, bueno, las embarazadas llevan de llevar un control prenatal. Ajá. En el control prenatal nosotros hacemos algo que se llama historia clínica. En esa historia clínica, el ginecobstetra debe de detectar todos los factores de riesgo para que esa embarazada, si tiene un factor de riesgo, tenga más cuidado, y obviamente empezar con la prevención. Yo siempre les comento, por ejemplo, si el embarazo debe ser una situación planeada, deseada, en las mejores condiciones, entonces lo ideal sería que la mamá se prepare, que se vitamine antes, que coma adecuadamente, que haga ejercicio, que no fume. Cuando ya sepa que se va a embarazar, lo ideal sería que ir tomando todas estas medidas de prevención, y durante el embarazo obviamente hacerlas más intensas, el comer adecuadamente, el acudir a su consulta cada mes, y sobre todo si tiene alguna alteración como dolor, infección o algo que no le padezca, de acudir oportunamente a consultar, porque eso es parte de la detección oportuna. Si nosotros detectamos que una embarazada tiene una amenaza de parto prematuro, obviamente, y la detectamos a tiempo, podemos dar un tratamiento a tiempo. Entonces vamos a evitar que se vea nazca antes de tiempo, ¿no? Doctor, en este caso, una vez que ya se tiene un bebé prematuro, que se lleva un largo proceso, si no se le dan los cuidados adecuados por parte de los familiares, ¿podría incluso causar la muerte en este caso? Sí, claro que sí. Nosotros, como todo nosotros siempre usamos mucha estadística, ¿no?, en la medicina. La principal causa de muerte en niños menores de 1 año es la prematurez. Y la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años es la prematurez. Entonces, estamos hablando de que se considera que en América Latina mueren 3.000 niños diarios por prematurez. Y entre los países que más, el primer lugar en América Latina es Brasil, y el segundo es México. Entonces, obviamente, sí hay un impacto real. O sea, esos niños pueden presentar complicaciones propias de la prematurez y que pueden llevar a la muerte. Es algo que puede pasar, ¿no? Y claro que pues debemos prevenir para que no suceda eso, doctor. Entonces, bueno, para las señoras en casa, para las muchachas que nos están viendo, díganos cuáles son esas medidas preventivas para evitar un parto prematuro. Sí, pues como les decía, es muy importante
pues en la casa, cuando ya es uno planea el embarazo, que es algo planeado, prepararse para ello, y pues las recomendaciones es evitar los factores de riesgo, evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, alimentarse bien, evitar el estrés en lo menos que se pueda, y obviamente pues una de las causas igual que se asocia ahora a la violencia, ¿no? Entonces todo tiene que ser un ambiente de armonía, de crecimiento, que eso va a beneficiar al bebé, y obviamente tener las medidas higiénicas para las infecciones, ¿no? Porque las infecciones es una de las principales causas que desencadenan el parto antes de tiempo. Entonces tener higiene personal, sus aseos personales y en dado caso de presentar una infección, acudir a tiempo a consultar, ¿no? Claro que sí, doctor. Pues muchísimas gracias por esta información tan adecuada, tan oportuna. Esperamos pronto tenerlo de nuevo aquí.